importantes sobre IRAE, que tienen un grado de probabilidad elevada de ocurrir, y que pueden afectar inversiones, bueno, probablemente el clima de negocios pueda afectarse. Por ahora, mi impresión es que eso no ha ocurrido porque se tiende a atender esta idea que yo decía antes de que es una discusión esencialmente política, que se está procesando de una manera como la procesa el sistema político uruguayo, muy públicamente. Lito recién hacía referencia a que la última coca en el desierto vale mucho. Esta no es una característica de este gobierno. Lito sabe bien que fue ministro de otros gobiernos donde eran gobiernos de coalición y hubo que crear ministerios a los efectos de conseguir el voto último para que te votaran el presupuesto. Es una regla del sistema político uruguayo donde el proceso presupuestal es sumamente discrecional y eso es uno de los faltantes que tenemos en este país. No hemos avanzado en reglar. No estoy tan seguro si en tener o no tener una regla fiscal, es difícil montarla en Uruguay, pero creo que es necesario discutirlo, sino en reglar el proceso presupuestal que es muy discrecional, muy político y siempre susceptible de que el voto último te puede terminar condicionando un gasto importante. Yo creo que ahí hay un tema institucional a resolver a mediano plazo sobre el cual hemos avanzado poco. Entonces, resumo diciendo, no creo que hasta ahora el debate haya afectado el proceso de toma de decisiones. Si esto continuara y no hubiera señales claras como las que ha habido en las últimas semanas de que esto no es tan así, podría terminar ocurriendo. Y el otro, respecto a la pregunta anterior que hacían, son dos cosas distintas. Como decía Lito, el gasto, el sector público contribuye a la eficiencia de la asignación de recursos y a la equidad. Yo creo que en materia de eficiencia tenemos muchísimo que avanzar en Uruguay porque la calidad del gasto uruguayo es esencialmente negativa en términos de eficiencia. Y en términos de equidad, si bien yo creo, a diferencia de lo que Lito piensa, que ha habido mejoras en cierta focalización, sobre todo en lo que se hizo en el MIDES en el periodo anterior, que yo creo que ese es el camino por el que hay que ir focalizando, identificando conjuntos de población y sobre eso dirigiendo políticas de intervención directas y no solamente a nivel de pensiones no contributivas o de asignaciones familiares, sino también extender esas políticas direccionadas sobre la educación. Yo creo que ese es el camino y hemos avanzado también muy poco. Hemos avanzado algo, pero muy poco y estamos lejos de tener una estructura de gasto que contribuya de manera decisiva a la equidad, aunque trabajos como algunos que hemos publicado recientemente muestran que el gasto público social en Uruguay del 2008, del 2006 en adelante mejora en algo, tiene un impacto distributivo relativamente favorable, valorando el FONASA, valorando las asignaciones familiares y las pensiones no contributivas. Hoy planteaba el economista Alfi un concepto que en alguna medida era compartido con ustedes. Él plantea directamente, no tenemos los deberes hechos para consolidar la posición de la economía uruguaya en este momento y faltan leyes para que el sector privado haga lo que tiene que hacer para lo que sea necesario hacer. ¿Cuáles son esas leyes? ¿Cuáles son los instrumentos legales a su juicio de ustedes, que son imperiosos, que son inmediatos para poder consolidar esa posición económica? A ver, algunas son leyes, otras son directamente acciones. Yo no hablé solo de leyes, hay regulaciones. Por lo pronto, a mi gusto, yo creo que se impone de vuelta una vuelta a los artículos que eran 6.13 y 6.14 del presupuesto del año 2000, donde se liberalizaba de verdad el sector de telecomunicaciones. Hoy, salvo alguna cosa muy pequeña, toda la Internet pasa por la red Antel. Tenemos que tener claro, son todos distribuidores de Antel Data. La propaganda lo dice. Y eso es una limitación muy importante. Hay que dejar que venga y que se invierta. Hay que dejar que las TV cable puedan operar estos servicios también, que se tienen redes que se hacen en el mundo. Hay que liberalizar el sector de telecomunicaciones que va a bajar fuertemente, va a mejorar la velocidad, va a bajar el costo. Miren que la mejora de la velocidad, a veces nosotros que usamos la computadora para mandar mails o lo que usamos de internet es buscar información, la podemos buscar un poco más lento, un poco más rápido, no cambia mucho. Ahora, los que hacen trabajos y tienen que mandar de trabajos, pregúntenle a algunos que se ponen a las 12 de la noche a mandar los archivos, los tienen que partir y terminan a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana si pueden. O sea, no es menor, es un aumento de productividad que nosotros no lo medimos y eso es lo que define en las economías, se definen ahí. El tema de la energía, tanto en energía eléctrica como en combustibles, bueno, hay muchísimo para hacer. Combustibles claramente para mí hay que revisar el sector y ver qué pasa, porque estas de las paridades teóricas y demás a mí nunca me convencieron. Vamos a ver qué pasa de verdad si se liberalizan los combustibles.
a ver si bajan o no bajan algo de precio. Tampoco es que puedan bajar, pero con que bajen 10-15% ya el cambio es enorme. Hagan la cuenta de cuánto es eso en el país. En materia de energía, hay enormes contradicciones entre una política que quiere incentivar la producción de energía privada y las limitaciones que la reglamentación tiene, pero enormes contradicciones. Limitación en el spot. Uno dice, no, pero $250 el megavatio en el spot del límite, eso no pasa nada. Pero el problema no es ese. El problema es que el que va a invertir con 250 seguro que en el marginal, entre el precio y lo que le sale el costo, mata. El problema es cuántas horas tiene por año de verdad, y si le toca 2-3 años seguidos como el año pasado, se fundió. Si no puede poner a un precio muy caro en el margen. Entonces no hay forma de aumentar la oferta de esa manera. Transporte carretero está totalmente regulado, todos sabemos que está totalmente regulado, hay que desregular el transporte carretero. En materia de puertos yo creo que se precisa naturalmente, ya se precisaba la vez pasada una ampliación de los puertos y de las concesiones a terminales. Lamentablemente la ley, como algunos preveíamos en el Parlamento, y la discusión fue muy pintoresca, y si alguno tiene ganas de leerla, la puede leer, porque hay intervenciones de algunos senadores, en especial el senador Fernández Huidobro, muy pintorescas, de la discusión de la ley de puertos. Claramente no era razonable como estaba planteada la ley. Usted no puede hacer una ley diciéndole usted va a cobrar tanto, y cuánto, y así, y asá, y acullá. No puede hacer eso. Entonces tiene que dejar las cosas libres, o razonablemente libres. Yo creo que en materia de enseñanza hay muchísimo para hacer. No soy un experto, he estudiado, sigo a algunos expertos en eso que en su momento me asesoraban y me enseñaban y me mostraban. Pero hay muchísimo para hacer en materia de enseñanza. También la sociedad civil tiene que volver a asumir. Yo creo que la vuelta de las APALES y las AFALES son fundamentales, pero habría que despolitizarlas, porque el problema fue que se politizaron demasiado. Pero eso es, si los padres no toman de vuelta el control de la enseñanza pública en serio, yo no sé cómo se hace. No sé bien cómo se hace. Y la enseñanza pública es fundamental. Eso está absolutamente claro. Materia de desburocratización, bueno, ahí, por donde quieran y como quieran. Yo realmente tuve cierta esperanza cuando el presidente Mujica se reunió con algunos neozelandeses, porque realmente el Partido Laborista neozelandés, y todos saben lo que es la tradición del Partido Laborista neozelandés, que viene del inglés, y practicaron el socialismo real, básicamente, en su momento, es fenomenal. ¿Sí? Pero se ve que acá la burocracia pública es bastante más fuerte que en otros lados. Bueno, pero hay que enfrentarlo. Ahí hay un nudo muy fuerte. Hay un nudo de desburocratización, de baja de gastos, pero no de gasto público, de baja del gasto privado asociado. Yo decía hoy, las empresas tienen a veces un empleado, 2 empleados solo para cumplir requisitos que son absolutamente estériles. Absolutamente estériles. Y trámites y más trámites y timbres y yo que sé cuánta cosa más. Bueno, eso es caída de productividad. El otro tema es el sector de las grandes superficies, que está prohibido prácticamente, hay unos problemas grandes. Miren que las grandes superficies, en tema de logística y distribución, las ganancias de productividad y los ahorros de costo que generan son enormes. Todos esos son costos ocultos que tenemos en la economía. Y debe haber muchos más, se me ocurren los más grandes. Todos esos costos ocultos los terminamos pagando. ¿Cómo los terminamos pagando? Y siendo un país muy caro. Siendo un país muy, muy caro. Nos queda tiempo para una pregunta más. Hay una preocupación sobre lo que pueda llegar a ocurrir en Brasil, teniendo en cuenta, creo que fue el economista Donner que habló en cuanto a cómo venimos siguiendo el ejemplo de ese país en muchos casos. Les preguntan, en su opinión, cuáles podrían ser las consecuencias sobre nuestra economía por eventuales medidas que adoptara el Brasil, ya anunciadas algunas por su ministro de Economía, si habría riesgo de devaluación del real y cómo eventualmente esto podría llegar a impactar. A ver, Brasil tiene una situación de cuenta corriente desequilibrada, del orden del 3% del producto, y una situación fiscal desbalanceada, también del orden del 2,5% del producto. Brasil tiene un boom de consumo con una expansión del crédito extraordinario a nivel de crédito de corto plazo.
Brasil tiene muy buenas razones para aplicar un ajuste de demanda agregada importante. En principio, ese ajuste de demanda agregada importante está teniendo lugar con un ajuste fiscal que ha sido anunciado por la ministra. Todavía no es por el ministro, perdón. Todavía no es muy creíble la efectividad de su implementación porque impacta sobre algunos gastos sociales que están en el corazón del programa del PT. Por lo tanto, hay que ver si ese anuncio efectivamente se materializa. Pero es la única forma de hacer consistente ese manejo con el manejo monetario que pretenden realizar, que es aumentar la tasa de interés para evitar que la inflación se les dispare, que es el otro problema que hoy tiene. O sea que Brasil en principio ha iniciado un camino de ajuste, pero Brasil requiere ese ajuste, entre otras cosas, porque hoy es una de las economías más caras del mundo y sus niveles de precios no son sostenibles, aún a pesar de tomar en cuenta su descubrimiento de yacimientos de gas y de petróleo en el largo plazo. Y aún a pesar de descontar que tiene por delante dos eventos muy importantes por el lado de la demanda, que son el Mundial y las Olimpiadas organizadas próximamente. Por lo tanto, Brasil empezó a recorrer el camino correcto. También es cierto que la presidenta ha declarado que desearía un real por debajo del 1,60. La pregunta es, ¿qué deberíamos esperar de Brasil? Deberíamos esperar, en el mejor de los casos, una desaceleración de la demanda y, por tanto, una menor presión de demanda externa para Uruguay en los próximos meses. En el peor de los casos, la continuidad de este escenario y algún tipo de cambio abrupto cuando el escenario internacional cambie, algo que va a ocurrir no seguramente en 2011, pero sí tal vez en 2012. Respecto a una eventual devaluación de la moneda, yo creo que ahí tenemos que razonar, que mis colegas me corrijan ahora, tenemos que razonar distinto como razonamos en el 99. En el 99 había un compromiso sobre el tipo de cambio en Brasil y hoy no lo hay. En Brasil hoy hay un esquema de flotación. Por lo tanto, la única forma en que Brasil podría practicar una devaluación poniendo el tipo de cambio en 1,80, 1,90 es decididamente fijar el tipo de cambio en ese valor y alinear todo el movimiento monetario y de reservas a los efectos de sostener ese valor. Eso no es una medida que es políticamente factible, muy difícilmente de implementar, pero no la vemos como un escenario de cortísimo plazo. Más bien estamos asumiendo en todo el análisis que yo hago un real que se va a mantener en torno del 1,65, 1,66, por debajo del 1,70 a lo largo de todo este año, que es donde están alineadas las expectativas de todos los analistas en Brasil. Por lo tanto, no debemos esperar un golpe grave de Brasil, de acuerdo a nuestras perspectivas para este año, pero debemos prepararnos de que si Brasil no es exitoso en este ajuste fiscal, en este enfriamiento de la demanda agregada, la probabilidad de que el evento abrupto tenga lugar cuando el escenario internacional cambie es mayor y por lo tanto el golpe sobre Uruguay debería ser mayor. No ahora, pero sí más adelante. Yo complemento muy brevemente. En el corto plazo Brasil no va a devaluar aunque quiera, pero más adelante va a devaluar aunque no quiera. Les agradecemos su presencia esta mañana aquí, los economistas Sacalfi, Javier Raedo y Gabriel O'Donnell.